señoritas, nuevamente les saluda su profesor Jean Coronel y este es el curso de razonamiento verbal. El día de hoy tenemos el tema de antónimos. Hagamos una revisión muy fundamental sobre este tema que, pues, claro está, se parece mucho a los sinónimos, pero hay una diferencia crucial. ¿Por qué? Si antes habíamos hablado de significados parecidos, significados iguales, significados idénticos, aquí vamos a hablar de totalmente lo contrario, es decir, significados opuestos. Tiene que haber una oposición. Por ejemplo, fíjense en este dibujo. Trazamos una línea y te vas a dar cuenta que esta parte de aquí simboliza el lado opuesto de esta parte de aquí. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Podemos decir aquí que esta parte de acá, que puede ser felicidad, que puede ser alegría, es totalmente lo opuesto a lo que está aquí, que puede ser infelicidad o tristeza, ¿vale? Entonces, los antónimos, jóvenes y señoritas, se trata de eso, de palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿vale? Al igual que los sinónimos, los antónimos no solo tienen significados opuestos o contrarios, ¿no? Acá está. Todos te van a decir lo mismo, sí o no, joven señorita, pero también tienen que, al igual que los sinónimos, pertenecer al mismo campo semántico y también a la misma categoría gramatical, ¿vale? En eso se parece mucho a los sinónimos, ¿vale? Entonces, en conclusión, palabras con significado opuesto o contrario, misma categoría gramatical y por lo tanto mismo campo semántico al que pueden pertenecer. Ejemplos, a ver, tenemos negro, blanco, ambas son adjetivos, misma categoría gramatical, ¿vale? Misma categoría gramatical. ¿Qué más? Campo semántico, ambos son colores y significados opuestos. Uno es claro y el otro es oscuro, ¿ya? ¿Vale? Entonces, ahí está. Otro ejemplo, comprar, vender. Estos se llaman antónimos dependientes, ¿no? Ambos son verbos y están vinculados con la compra-venta, ¿vale? Es lo opuesto. Y, por ejemplo, con sustantivos tenemos torpeza y astucia. Ambos son misma categoría gramatical, sustantivos, y una de ellas es una virtud y la otra es un defecto. Ambos son rasgos o cualidades intelectuales, solo que uno tiene que ver con lo bueno, la virtud, y otro tiene que ver con lo malo, que es el defecto. Muy bien, vayamos con lo siguiente. A ver, los elementos. Los antónimos también tienen elementos. En el caso de gélido y tórrido, ¿ya? Que son dos palabras adjetivas. Veamos, ¿cuál es su significado? Gélido significa muy frío, tórrido, muy caliente. Vemos que son significados opuestos o contrarios. Pero para que sean antónimos tienen que tener misma categoría gramatical y coincide. Ambos son adjetivos. Está excelente, está chévere. ¿Qué más? Veamos si pertenecen o están vinculados por campo semántico. Tanto gélido como tórrido tienen que ver con la temperatura, solo que una tiene que ver con la alta y la otra tiene que ver con la temperatura baja. Igual, utilicemos los contextos, ¿no? Clima álgido, clima tórrido, ¿no? Clima álgido es clima frío, clima tórrido es clima caliente. Muy bien. Entonces, estamos repasando los elementos de los antónimos, ¿sí o no? Claro que sí, ya lo sabías, acá te lo estás reforzando, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tipo de antónimos hay? Revisemos rápidamente sobre esto. Al igual que los sinónimos, hay absolutos y hay relativos. Los antónimos absolutos expresan ideas totalmente opuestas. Los relativos son parcialmente opuestos, ¿no? En cuestión de porcentaje, absolutos 100% de oposición, relativos grados menores de oposición, ¿vale? Ejemplo,
epílogo y prólogo son completa y totalmente opuestos. En cambio, adolescente y longevo son parcialmente opuestos, porque otra cosa que se opone al longevo puede ser recién nacido, ¿no? O puede ser bebé, ¿no? O puede ser neonato, ¿vale? En este caso, adolescente también es antónimo, pero es muy parcial, muy relativo. Otro tipo de antónimos son los antónimos gramaticales. Estos de aquí son más fáciles de identificar porque tienen que ver con la composición de la palabra, ¿no? Las palabras antónimas de tipo gramatical se forman con prefijos de negación, que son 5: dis, in, des, a y anti. Ejemplo, tenemos la palabra finito, que significa lo que tiene fin, lo que se termina, lo que se acaba, y tenemos su antónimo gramatical, que es infinito. En este caso, y significa sin terminar, sin acabar, que no tiene fin. Hay más palabras. Por ejemplo, si yo quiero escribir amor, ¿cuál es su opuesto? Utilizo esto, ¿no? Desamor. ¿Ya? ¿Vale? Si yo quiero decir pro vacuna, digo antivacuna, ¿vale? Entonces, muy importante esto de aquí, ¿vale? Bueno, sigamos. El ejercicio de antónimos, sí o sí, se parece bastante al ejercicio de los sinónimos, donde nos podemos dar cuenta que hay, ¿qué cosa? Hay una premisa base, ¿no? Aquí está, la premisa. Este de aquí es la premisa. Y hay alternativas de la A hasta la E, donde 4 son distractores, están para jugar con tus sentimientos, para confundirte, para engañarte, pero solamente una de ellas es la respuesta correcta. Y como siempre, ¿cómo llegas a la respuesta correcta? Evidentemente con método, con práctica, con experiencia, ¿vale? En este caso, a ver, para que no quede esto al aire, vetusto significa pues antiguo, viejo, ¿ya? Antiguo, viejo. Y su opuesto es algo nuevo o novedoso o reciente, ¿vale? Bueno, vamos entonces con el método, ¿ya? El método es parecido al de sinónimos, pero diferente porque hay que buscar el significado opuesto, donde primer paso, ¿cuál es? Evidentemente determinar el significado, la categoría gramatical y el campo semántico de la premisa. La premisa, ¿cuál era la premisa? Aquí está la premisa. La premisa era justamente este de aquí. La palabra en mayúscula que va al costado del número del ejercicio, ¿vale? ¿Cuál es el paso número 2? ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 va a ser eliminar gramaticalmente, ¿ya? Y descartar semánticamente las alternativas que no contienen un significado opuesto, un significado contrario, ¿vale? Y por último, paso 3, una vez que hemos descartado y eliminado, elegimos la opción cuyo término presenta mayor grado de oposición semántica con la premisa, ¿vale? Esto ya lo vamos a ver en la práctica, pero principalmente es eso. ¿Cuáles son los 3 pasos? El 1 es definición gramatical y semántica de la premisa. El paso número 2 es eliminación y descarte semántico-gramatical de las alternativas. Y el paso número 3 es la elección de la alternativa que más se opone a la premisa de forma semántica, ¿vale? Muy bien. Dicho eso, entonces, ¿qué les parece si resolvemos los ejercicios o exponemos los ejercicios resueltos? Acá vamos a ver paso tras paso, ¿sí? A ver, tenemos el ejercicio número 2. Tenemos la palabra impecable, ¿ya? ¿Y cuál es el paso número 1? El paso número 1 es definir semántica y gramaticalmente la premisa. Recuerda que esto de aquí es la premisa. Muy bien, perfecto. Impecable significa
intachable, ¿ya? Es que no se le puede presentar tachas o que no comete un tipo de pecado. Campo semántico entonces va a ser sin pecado. Categoría gramatical es una palabra de tipo adjetivo. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? El paso número 2, ¿ya? Que es eliminar gramaticalmente y despejar semánticamente las que se alejan, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos malvado, distorsionado, impuro, pecador y errado. Ajá. Entonces nos damos cuenta de que todos son adjetivos, por lo que no eliminamos ninguna, pero sí hay que descartar porque se van a alejar. Malvado tiene que ver con lo contrario de sin pecado. Malvado, lo contrario de sin pecado. No. Distorsionado, que es alterado, tampoco. Impuro, impecable, impuro. Luego tenemos pecador, luego tenemos errado. Errado es equivocado, se va. Tenemos impuro y pecador, ¿ya? Entonces, impuro es alguien que carece de pureza, ¿ya? Y pecado, recuerden que estamos buscando lo contrario, así que nos tiene que cuadrar solamente pecador, porque impecable es una persona que pues no ha cometido o es incapaz de cometer algún pecado. Pecador es alguien que sí ha realizado o ha cometido un pecado, por lo que en este caso elegimos la D, porque la de pecador tiene que ver con el opuesto de sin pecado, es decir, con pecado. Además de eso, recuerden, es un adjetivo y significa pecable o que ha pecado. ¿Ven? Entonces, revisando los pasos del procedimiento, podemos llegar con claridad a la respuesta correcta. Vamos a ver con este ejercicio resuelto el número 3. Protección. Ejercicio número 3, protección. ¿Ya? Protección de proteger. ¿Qué va a significar? Resguardo. Protección significa resguardo. Su campo semántico puede ser el amparo, que significa lo mismo que protección, básicamente, ¿ya? Protección o resguardo. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo, ¿vale? Ahora voy con las alternativas, paso número 2, ¿ya? Analizo gramaticalmente. Tengo desaliño, corrupción, patrimonio, desamparo, resguardo. Ajá. No eliminamos ninguna porque aquí todos son sustantivos, ¿ya? No eliminamos ninguna, ¿vale? Pero sí hay que descartar semánticamente las que no están vinculadas con el opuesto de la premisa. Tenemos desaliño, tiene que ver con el amparo. Desaliño, nada, tiene que ver con el desarreglo o la falta de aliño. Tenemos corrupción que puede ser un tipo de defecto. ¿Tiene que ver con amparo? Nada. Patrimonio, que puede ser un tipo de herencia, un tipo de propiedades. ¿Tiene que ver con amparo? Nada. Desamparo, fíjate, desamparo es una palabra compuesta por el prefijo des, que significa sin amparo. Y sin amparo es lo opuesto a con amparo, por lo que tiene que ser desamparo. Desamparo va a significar desprotección, ¿no? Y resguardo es sinónimo de protección. No queremos sinónimos, queremos antónimos. Es por eso que elegimos la D, porque desamparo, la D es el opuesto de amparo. Recuerden, antónimo gramatical. Es sustantivo y significa desprotección. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil? ¿Sí o no, joven? ¿Sí o no, señorita? Claro que sí. Con método todo es más fácil, todo es más simple, sencillo. A ver. Vamos con otro ejercicio, a ver, ¿qué les parece el número 4? A ver, tenemos la palabra colofón. Colofón, tienen que conocer esta palabrita, es muy usada, ¿eh? Colofón, ¿qué cosa va a significar? Paso número 1, analizamos la premisa. Colofón significa la parte final de un discurso, es el epílogo. Su campo semántico es parte del texto. Su categoría gramatical es evidentemente el tipo de palabra sustantivo. Una vez hecho esto, vamos con el paso número 2. Analizamos las alternativas para descartar y eliminar. En este caso tenemos epígrafe, conversación, prefacio, representar, discurso. ¿De qué te diste cuenta?
de que la letra D es un verbo y no busco verbos, busco sustantivos, por lo que me quedan 4. Ahora descartamos semánticamente. Epígrafe es una parte del texto, es la parte inicial de un poco, es una cita. ¿Ya? Epígrafe significa cita inicial. No es una parte de un texto, simplemente es una cita, se va. Conversaciones, diálogo, ¿tiene que ver con texto? No. Prefacio es parte del texto, sí, es parte del texto del inicio. Por lo que prefacio significa prólogo, preámbulo, prolegómeno, etc. La C se queda. Y discurso pues, o monólogo no tiene nada que ver con parte de un texto. Es por eso que elegimos la letra C, porque prefacio tiene que ver con parte del texto, además sí es un sustantivo y significa prólogo o introducción, que es lo opuesto a colofón. Colofón es parte final, prefacio es parte inicial o introducción. ¿Qué tal? ¿Fácil, simple? Claro que sí. Vamos ahora con el ejercicio número 5. A ver, ¿qué nos dice la 5? Joven, señorita, todo lo más. Tenemos inocuo. Recuerden que el paso número 1 es definirla, analizarla. Inocuo va a significar inofensivo, inocente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es incapaz de hacer daño, es incapaz de cometer algún tipo de maldad, por lo que su campo semántico va a ser justamente eso, ¿no? Inofensivo. Su tipo de palabra, ¿qué es un adjetivo. Ya está paso número 1. Paso número 2, como podemos ver, eliminamos y descartamos. A ver, veamos las alternativas. Tenemos sedante, tóxico, inofensivo, inodoro, salubre. Recuerden que estamos buscando antónimos. A ver, para empezar, todos son adjetivos, por lo que no eliminamos ninguna. Todos son adjetivos, pero semánticamente sí, ¿no? Sedante es un tipo de calmante, es un tipo de medicamento, incluso tiene que ver con inofensivo, no tiene nada que ver. Tóxico, tóxico significa dañino, que puede hacer daño. Y tiene que ver con inofensivo, sí, porque se vendría a ser su opuesto. Tóxico se queda. Inofensivo es sinónimo, no queremos sinónimos. Chao. Inodoro es que no tiene olor y además es el nombre que se utiliza para el conocido váter. Y salubre es que ostenta salud. Evidentemente elegimos la letra B porque tóxico sí tiene la capacidad de hacer daño. Inocuo es no daño, no causa daño, ¿ya? Y tóxico sí puede causar daño. Por eso es que la respuesta correcta es la letra B. Entonces, no olviden, estamos aplicando el método. Como siempre, nos enfocamos paso 1 en la premisa. Paso número 2, nos enfocamos en analizar las alternativas. Y 3, elegimos la alternativa, evidentemente, que es correcta. Sigamos practicando. A ver, otro ejercicio resuelto. Tenemos la palabra movimiento. Ya lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Tiene que ver con la movilidad. Podemos llamar a movimiento acción o actividad. Su campo semántico le vamos a poner actividad. ¿Qué tipo de palabra es? Es un sustantivo, ¿sí o no? Claro que sí. Ya hicimos el paso número 1 con la premisa, paso número 2 con las alternativas. A ver, tenemos fuerza, quieto, tardío, inercia, agilidad. ¿De qué te diste cuenta, señorita? Te diste cuenta de que tanto quieto como tardío, ambas son ¿qué cosa? Son adjetivos. Y yo no quiero adjetivos, yo quiero ¿qué cosa? Quiero sustantivos. Así rápidamente te quitaste 2 con método. Nos queda fuerza, inercia, agilidad, ¿ya? Fuerza, que puede significar energía, inercia es inmovilidad o suspensión. Suspensión, curiosamente, es lo opuesto a actividad o movimiento, por lo que se queda. Y tenemos agilidad, ¿vale? Que puede significar destreza y más que nada es una capacidad. Entonces, eliminada está de aquí, por lo que nos damos cuenta que solamente la D se queda, porque inercia es sin movimiento, sin movilidad, y es lo contrario a acción, actividad o movimiento. Entonces, así de simple, así de fácil, con estos 3 pasitos,
puedes resolver con mucha seguridad tu ejercicio. Sigamos practicando. A ver, ejercicio número 7. Polución. A ver, vamos a ver cómo nos va con polución. Paso número 1. Como siempre, la premisa. Polución va a significar suciedad o también contaminación. Aquí está suciedad y su campo semántico le ponemos contaminación. ¿Vale? ¿Qué tipo de palabra es? Evidentemente es un sustantivo. Tú dices la polución. Vamos a ver con el paso número 2. Analizamos las alternativas. A ver, tenemos la naturalidad, la purificación, la brillantez, la espiritualidad y contaminar. ¿De qué te diste cuenta, joven, señorita? ¿Te diste cuenta de qué? Mira, la letra E, contaminar, es un verbo, por lo que eliminado rápidamente y me quedan 4. Ahora descartamos por significado y campo semántico. Naturalidad es espontaneidad. ¿Tiene que ver con la contaminación? Nada. Purificación es un tipo de limpieza. ¿Tiene que ver con contaminación? Sí, porque es lo contrario. Se queda purificación. Brillantez es ingenio, es una habilidad humana, intelectual. ¿Tiene que ver con contaminación? No, eliminado. Espiritualidad tiene que ver con la religión. ¿Ya? ¿Tiene que ver con contaminación? No. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con purificación. Elegimos paso número 3, la letra B, porque purificación es opuesto a contaminación. Purificación es limpieza y polución es suciedad. ¿Vale? Así de simple, jóvenes.